estar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive, mi amigo fiel, me ama para siempre. Él vive y siempre cantaré. Él vive, mi Señor y Rey. Por Él la vida yo tendré, la muerte yo conquistaré. Mi gran mansión preparará y viviré con Él allá. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré, gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi. Aló, ¿está bien si podemos empezar o podemos...? Sí, podemos empezar. Ok, está bien, a ver. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes a la clase de institutos del día sábado y le damos bienvenida a cada uno de ustedes. A ver, que están aquí, a la maestra, la hermana Mariel, a Aaron Fernández, a la hermana Bismarck, a la hermana Carla, Débora, a hermana Lilian, hermano Johnny, hermana perdón, Milka y Julissa. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a que puedan, bueno, agradecidos a que puedan conectarse a la reunión, a la clase de institutos del día sábado. Pues evento especial, pues es el Día del Padre, así que ahí desean lo mejor a sus papás y también a cada uno de ustedes también, quién sabe, y futuros papás también. Un anuncio, pues es más que todo con la ayuda de la lectura nomás, de poder animarlos a que puedan seguir leyendo. Y si no me equivoco, hay la aplicación de institutos que hay que poner ahí, el tiquear de lo que nosotros. Si necesitan ayuda acerca de eso, nos avisan nomás, estoy ahí para ayudarles. Ahí cualquier ratito yo estoy ahí escribiéndoles también. Bueno, vamos a empezar pues escuchando un himno, que es el himno número 120. Y la primera oración, ¿será que nos puede ayudar el hermano Johnny Flores? La primera oración. Y de ahí le vamos a dar tiempo a la maestra.
puede ver la pantalla o no? Me avisan si es que no se ve o no se escucha, por favor. Sí se puede ver. Ver esto y todo. Amado, ¿empiezo con oración o con un pensamiento espiritual? Ah, sí, sí, sí. Bueno. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por un día de vida más que acabas de darnos, por este hermoso día, por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo sobre tu Evangelio. Te rogamos, Padre, que nos puedas acompañar con tu Santo Espíritu para que podamos ser educados, comprender la clase que nos va a compartir la maestra para que podamos aplicar en nuestras vidas y así seguir mejorando y poder recibir las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Simplemente rogamos que Santo Espíritu pueda derramar sobre la maestra para que pueda recibir las impresiones y así poderla compartir también con nosotros y de esta forma todos podamos edificarnos. Todo esto te rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno,
Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a comenzar. Gracias por el himno y Johnny también muchas gracias por la oración y los deseos de la oración. Y bueno, pues vamos a empezar la clase y les comparto mi pantalla acá. Y gracias por estar en la clase, gracias por estar a tiempo. Me alegra mucho poder verlos a cada uno de ustedes o escucharlos cada sábado. Entonces, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a tener la clase 6 que comprende la lección 11 y 12. Y la lección 11 habla sobre Jesucristo y todo lo que Él hizo durante la tierra, todo en su ministerio, todos los bienes que Él hizo y cómo Él reaccionó ante ciertas situaciones que Él pasaba. Y también vamos a ver sobre los milagros que Él efectuó y cómo nosotros podemos recibir o presenciar los mismos milagros hoy en día. Entonces, empezando con la lección 11, que habla sobre Jesucristo, hubo haciendo bienes, pues vamos a iniciar con las lecturas que teníamos como sugerencia y teníamos 3. Y bueno, estas son las partes que a mí más me gustaron y quería compartirlas con ustedes. Y si me puede ayudar, por favor, Lilian, si me puede ayudar leyendo estos 2 párrafos y luego compartir qué es lo que sientes al leer estos 2 párrafos o qué parte te gustó más de estos 2 párrafos. Ya, hermana. Amar a los demás y vivir con las diferencias, Elder Dalian H. Oldman. Sobre el tema del diálogo público, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio, de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicación relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestras influencias. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El mandamiento de amar unos a otros es ciertamente incluye el amor y el respeto entre diferentes religiones y también entre razas, niveles culturales y económicos. Instamos a todos los jóvenes a que eviten el acoso, los insultos o el lenguaje y las prácticas que de manera deliberada causan dolor a los demás. Muchas gracias, Lilian. ¿Y hay algo que te gustó, tal vez, o algo que te gustaría resaltar? Bueno, en estos párrafos, ¿no? Dice que nosotros debemos de amar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Ese es un versículo muy clave, ¿no? Y también nos habla acerca tanto de las demás religiones, de las demás clases sociales. No debemos de ser más superior que los demás, ¿no? Tenemos que estar al mismo nivel, ¿no? Porque Dios nos ama a cada uno de igual manera, ¿no? No nos ama, bueno, a mi hijo voy a amarle un poco más que a mi otro hijo, ¿no? Él nos ama tal y como por igual, ¿no? No importar el color de piel, no importar lo económico o otras religiones, ¿no? Él nos ama tal y como somos, ¿no? Eso también tenemos que poner nosotros en práctica como miembros de la iglesia, ¿no? Tenemos que, o sea, amar a todos como Dios nos ama, ¿no? Así es, y muchas gracias, Lilian, por ese comentario. Pues tu comentario abarca todo lo que vamos a ver en sí en la lección 11 del día de hoy. Pues habla del amor
como tú decías, sin importar la raza, el color de piel, pues Él ama a todos y Él nos invita a hacer lo mismo, a que nosotros podamos amar de esa misma forma incondicional que Él ama. Y pues de esta parte me gustó desde acá hasta acá. En especial esa parte que dice que debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar amor, perdón, demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Y nos va a pasar muchas veces que no siempre las personas van a estar en acuerdo con lo que compartamos o vivamos, pero nosotros debemos respetarlos a ellos y seguir con nuestras creencias, seguir con nuestros valores, cumpliéndolos, pero siempre mostrando amor por los demás. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ir al siguiente discurso, que esto es un resumen, ¿no?, del primer discurso, y los tres en general hablan del amor y como discípulos de Jesucristo nosotros podemos mostrar ese amor a los demás. Pero vamos a leer estos tres y no sé si por favor me puede ayudar leyendo esto, estos tres párrafos, Milka, y después compartir lo que más le guste. O más le agrade. ¿Leo todo? Sí. Ujú. Listo. El costo y las bendiciones del discipulado. Elder Jeffrey R. Holland. Con admiración y ánimo por todos los que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la iglesia, que si aún no les ha tocado, un día se encontrarán ante, ante el llamado de defender su religión, o quizás hasta soportar un poco de maltrato personal por el simple hecho de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En estos momentos se requerirá de parte de ustedes tanto valentía como cortesía. Allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de esta iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena defender los valores morales con valentía en la escuela secundaria o servir en una misión solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en una sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa en que nuestras casas no sean dejadas desiertas, personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Sean fuertes, vivan el Evangelio fielmente, aunque los que estén a su alrededor no lo vivan en absoluto. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Gracias, Milka. ¿Y qué te gustaría resaltar de estos párrafos? Pues en sí me llama todo la atención, ¿no? Como dice, en algún momento a todos nos han preguntado algo sobre la iglesia, incluso hasta nos han querido hacer dudar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo intenté enseñar a algunas amigas y por alguna extraña razón les das el link de la iglesia y ellos lo que entran es YouTube, Facebook o algo y encuentran algo negativo de la iglesia. Y eso hace que estas personas duden, ¿no? Como a qué iglesia irá y cosas así. Pero algo que dice es que vale la pena defenderlos, vale la pena. Porque cuando lo defendemos, no solo defendemos la iglesia, defendemos nuestra fe, nuestras creencias y a la vez nos fortalecemos. Parece increíble, pero el testimonio puede ser una forma de defenderla. Compartir el testimonio va a hacer que esas personas sientan lo que tú sientes y al defenderlo, tu propio testimonio se fortalece. Y me encanta más la parte que dice, sean fuertes, vivan fielmente, aunque los que estén a su alrededor no lo vivan en absoluto.
he escuchado comentarios de varios amigos, ¿no? Que, no, pero si es de tu iglesia y fuma o toma, va a fiestas, ¿y por qué tú no lo haces? Y es como, pero es de tu iglesia. La parte que más recalcan es de tu iglesia. Y eso, la verdad, nos ayuda a fortalecernos. ¿Por qué? Porque al compartir y decir, yo sí cumplo y vivo fielmente el Evangelio, me estoy fortaleciendo a mí misma. Y expresarlo a las personas te ayuda más a fortalecer. Eso sería. Muchas gracias, Milka. Y qué hermoso comentario. La verdad, mientras compartías venían muchos pensamientos a mi mente, como por ejemplo uno de esos sobre el que a veces vamos a tener que vivir algunas cosas por un tiempo solos. Bueno, aunque nunca vamos a estar completamente solos porque sí va a estar nuestro Salvador, pero tal vez nuestros amigos en la iglesia o en nuestra familia incluso puede que a veces pase que vivamos el Evangelio solo nosotros, pero sean fuertes y como dijo Milka, vale la pena que nosotros vivamos. Y al hacer esto, como dijo, vamos a defender nuestra creencia a la iglesia, pero más que todo mientras compartía se me vino a la mente que nosotros al vivir el Evangelio y al amar a todos y al seguir todas las palabras que dijo el elder, nosotros más que defender a la iglesia, estamos defendiendo a nuestro Salvador. Y qué lindo poder decir o sentir que nosotros estamos defendiendo a un Salvador. Entonces, vale la pena y les invito a recordar estas palabras y que cuando sea difícil vivir un momento específico, tal vez solo sean los únicos, pues recuerden que vale la pena y van a defender a un Salvador con su actitud, con su fe y su testimonio. Muchísimas gracias, Milka. Entonces, vamos a ir con el último discurso, que también es un resumen muy corto del tercer discurso. Y si puede darme, por favor, y después también compartir lo que siente Johnny. Maestra, ¿cuál leo? Los tres, perdón, los dos, y después compartir algo que te guste. Ya. ¿Por qué la iglesia no se defiende más activamente cuando se le hacen acusaciones? En respuesta a su pregunta, diría que una de las grandes pruebas de la vida terrenal se presenta cuando nuestras creencias se ponen en tela de juicio o se critican. En esos momentos quizás queramos responder en forma agresiva y levantar los puños, pero esas son oportunidades importantes para detenernos, orar y seguir el ejemplo de Salvador. Recuerden que Jesucristo mismo fue despreciado y rechazado por el mundo. Y en el sueño de Leí, los que se dirigían hacia El Salvador sufrieron burlas y los señalaban con el dedo. Jesús dijo, el mundo aborreció a mis discípulos. ¿Por qué no? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al responder a nuestros acusadores, como lo hizo el Salvador, no solo somos más como Cristo, sino que invitamos a los demás a sentir su amor y a seguir. Algunas personas equivocadamente piensan que reacciones tales como el silencio, la mansedumbre, el perdón, el expresar humilde testimonio son respuestas pasivas o débiles, pero el amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, requiere fe, fortaleza y más que todo valor cristiano. A medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu, reciben inspiración específica para cada situación. En cada situación los verdaderos discípulos responden de modo que invita al Espíritu de Dios. Muchas gracias. Ahora sí puedes compartir. Esto me hizo recordar mucho lo que dijo la hermana anteriormente, eso, ¿verdad? En esos momentos cuando a veces uno comparte, ¿no? o escucha hablar mal de la iglesia,
ya es cierto, es verdad. Literalmente, a veces en lo personal me arde y soy capaz de gritar, es como, no, no es así. Pero eso es verdad lo que dicen, hay que respirar, hay que tranquilizarse. O cuando nos preguntan, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué es esto así? Así como forma de acusación. Lo que generalmente hago es, me tranquilizo, respiro y hago en mi mente digo, ¿no? Bueno, Padre Celestial, ya, voy a compartir algo o voy a defender esto, pero lo que yo diga no sea lo que yo quiera decir, sino que puede decir lo que esta persona necesita para poder, o sea, tranquilizarse o poder comprender. Normalmente hago una oración y empiezo a hablar con esa persona, si es que me lo permite, ¿no? O si es que se da la ocasión. Y de esta manera es increíble, ¿no? Las impresiones, las ideas que vienen a tu mente, es increíble. Hay cosas que ni siquiera uno lo está pensando, pero llegan de manera tan clara. Y compartís con esa persona y esa persona se tranquiliza, se vuelve más tranquila y te dice, ¿verdad? Y listo, y es como subsanado la herida, algo así. Es interesante. Y es verdad también lo que dice el Elder, que eh, es verdad que a veces tenemos ira cuando a veces lo acusan, cuando sabes que no es así, pero el hecho de que nos callemos o solamente digamos sí, sí a veces, porque a veces la situación está muy caliente, hay mucha contención, no quiere decir no, que estemos aceptando que lo que ellos digan es verdad. Y es verdad también eso. La ira no soluciona nada, solo termina en golpes. Ya. Y con eso creo que acreditamos lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Y eso, maestro. Muchas gracias, Johnny. Pues todas las palabras que compartiste son muy ciertas y nos pasan. A veces puede que nos moleste cuando dicen algo que no es, pero como tú mencionabas, hacer una oración y seguir las impresiones del Espíritu va a ser la mejor respuesta, porque la ira va a ser darles el lugar a que piensen lo que hayan pensado malo sobre nosotros, pues se vea. Entonces, sé que si oramos, como Johnny mencionaba, el Espíritu nos dirá o nos inspirará a saber cómo responder en esos momentos, porque Jesucristo a veces respondía con silencio, simplemente él no decía nada, o a veces él se defendió a través de su testimonio o respondió con su testimonio, ¿no? Entonces el Espíritu nos va a indicar qué cosas nosotros debemos hacer en esas específicas circunstancias. Muchas gracias, Johnny. Entonces ahora sí vamos a ir con la primera parte de nuestro tema que habla sobre cómo Jesucristo pasó todas estas cosas y cómo nosotros podemos también pasar estas cosas, pero hacerlo de la mejor forma, las cosas difíciles o situaciones difíciles. Y para eso vamos a ver este video que es un corto, pero tiene un mensaje. Entonces, acá está. It was the nature of the plan of salvation before the world was that Jesus Christ alone, utterly and entirely alone, had to shoulder the sins and blood of this generation. It did not alter his course. He did not cut and run. People, when they have to do it, do it. When they have to stand, they stand. We need to be able to say, I'm here. Lord, you can count on me. Pues me gusta mucho y me llamó mucho la atención este video que habla sobre que Dios puede contar con nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, pues en cualquier momento Él va a contar con nosotros y podemos tener esa certeza de decirle, aquí estoy. Y hay momentos en los que se nos va a requerir y necesitamos, como decía Johnny, tal vez respirar, hacer una oración y el Señor va a requerir de nosotros en esos precisos momentos. Entonces,
continuando con esto, vamos a pensar en cuál de todos los bienes que hizo Jesucristo durante su vida terrenal a ustedes les llama más la atención. Tal vez en el chat o pueden prender su micrófono, pero qué bien que hizo Jesucristo en la tierra les llama la atención. Sí, muchísimas gracias, Bismarck. Es verdad, como tú lo dices, uno de los grandes bienes y más importantes que él hizo es la expiación. Y gracias a esa expiación tenemos un montón de bendiciones y tenemos este camino y esta vida para poder progresar. Muchas gracias, Bismarck. Entonces, él hizo muchos bienes, ¿no? La expiación, también él sanó y él ayudó a las demás personas. Hizo milagros, muchas gracias, Carla. Sin discriminar a las personas, es muy cierto. Y hizo muchas obras en esta tierra. Entonces, nosotros también podemos hacer y seguir ese mismo ejemplo. Tal vez no haremos la expiación, pero nosotros podemos seguir ejemplos pequeños que él hizo, como su forma de reaccionar ante las situaciones. Y pues aquí el Elder Holland nos cuenta una experiencia de una misionera, que voy a leerlo para ustedes. Y él habla de una experiencia de una misionera que ella tuvo, perdón, durante su tiempo en la misión mientras estaba caminando, ¿no? Y dice, con admiración y ánimo por todos los que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la iglesia, que si aún no les ha tocado, un día se encontrarán ante un llamado de defender su religión o quizás hasta soportar un poco de maltrato personal por el simple hecho de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En esos momentos se requeriría parte de ustedes tanto valentía como cortesía. Por ejemplo, hace poco, una misionera me escribió. Mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca de la plaza de la ciudad comiendo su almuerzo. Al acercarnos, alzó la vista y vio nuestras placas misionales. Con una terrible expresión en el rostro, se puso de pie y rápidamente y levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió la comida encima y empezó a decirnos las más horribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara cuando sentí que una bola de puré de papas me golpeó la cabeza. A veces es difícil ser misionera porque en ese preciso momento tenía ganas de volver, agarrar a ese hombre y decirle qué es lo que le pasa, pero no lo hice. Pues como veíamos al inicio, ¿no? Tal vez vamos a tener esas situaciones en las que tenemos que ejercer toda la paciencia que nosotros tengamos y no contender y aumentar más esa situación que ya está tensa. Y simplemente el hacer acciones pequeñas o sencillas o de amabilidad o simplemente retirarnos del lugar es lo que va a ayudar a apaciguar esos momentos difíciles. Pues van a ayudarnos, ¿no? Y vamos a leer un poco de cómo nosotros podemos responder ante esas situaciones. Entonces, por favor, si me puede ayudar Carla a leer esta escritura, pero mientras Carla la lee, perdón, todos pueden poner su nombre acá en esta parte. Entonces, Carla, igual cuando leas puedes poner tu nombre. Y esto es una invitación que nos hace Jesucristo a cada uno de nosotros. Entonces vamos a leerlo con eso en mente. Entonces, no sé si está Carla.
creo que no. Tal vez si Aarón puede ayudarnos, por favor. Claro, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Aarón, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Muchas gracias, Aarón. Pues acá nos invita a cada uno de nosotros a que nosotros amemos a aquellas personas que a veces puede ser difícil, tal vez amar porque no compartimos lo mismo, pero nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos invitan a amar como ellos lo hacen, porque eso nos va a hacer diferentes. Y como acá dice, de forma, ¿dónde está? Por ejemplo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque es fácil amar, ¿verdad? A todos los que nos aman o están de acuerdo con lo que decimos, pero es difícil a veces tener el mismo sentimiento por aquellos que no lo hacen. Y esa pequeña diferencia de amar a los que tal vez es un poco más difícil para nosotros nos va a hacer diferentes a cada uno de nosotros. Y hacer más semejantes a Jesucristo. Entonces, ahora, bueno, si queremos seguir las enseñanzas de Jesucristo, debemos aprender a amar a nuestros enemigos y ser amables con quienes nos persiguen. Ahora podemos ver por qué es difícil vivir este principio del Evangelio, de amar como Jesucristo amó. Porque a veces no siempre vamos a ser aceptado ese amor que nosotros tenemos. Hasta Jesucristo tuvo que pasar por eso y fue repudiado por ello. Y por esa razón es difícil, porque nos va a costar, vamos a tener que ejercer más paciencia, desarrollar más atributos y desarrollar y cambiar cuesta, pero eso nos va a hacer aún mejores y eso va a hacer que valga la pena todo nuestro tiempo en la tierra, de que realmente hemos progresado. Por eso es tan importante que también haya esa oposición, para que nosotros podamos progresar y continuar. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo reaccionaba ante ciertas circunstancias y buscar el modelo de vida que Jesucristo tenía en estos versículos. Y para eso nos vamos a dividir en pares y vamos a leer todos los versículos. A ver, no, mejor vamos a hacerlo de esta forma. Si por grupos, está bien, y les voy a pasar las escrituras, entonces pueden leerlas y les paso por el chat qué personas van a leer los versículos y pueden buscar el modelo de vida del Señor. ¿Qué podemos aprender? Entonces pueden buscar un modelo. Y vamos a dividirnos. Nos tocó leer, pues él sanó en el día de reposo y muchas personas o sea, les parecieron, ¿no? Querían como criticarle, ver qué es lo que decía o actuaba, ¿no? Pero pienso que El Salvador pudo hacer el bien, a pesar de que las otras personas tal vez podrían como criticarte, ¿no? Como hace rato estaban hablando también. Entonces, es más que todo vio la necesidad de la otra persona y no tanto en lo que tal vez podrían hablar de él, ¿no? Sino siempre tratando de hacer el bien. Gracias, Carla. Y me gusta lo que compartes, que es sobre que él estaba al tanto de las necesidades de la otra persona. Muchas gracias.
Y ahora, Pablo, si puedes compartir también. Ah, bueno, la parte, bueno, empieza cuando Jesucristo, pues, hace resucitar o hace vivir a una persona. Y ahí es donde el cual los fariseos, los sacerdotes, comienzan a entrar en concilio entre ellos y comienzan a buscar sus dificultades, ¿no? Están más pendientes en sus propios problemas que en ayudar a los demás o en el milagro que ha hecho Jesucristo, en el valor que ha tenido, ¿no? Entonces trata de buscar qué dificultad o qué es su debilidad que tiene Jesucristo para poder hacerlo caer. Pero es muy interesante lo que hizo Jesucristo porque más abajo dice que él ya no compartió abiertamente con los judíos y se fue a otro lado con sus discípulos. Entonces aquí me di cuenta de que Jesucristo siempre estaba pendiente, ¿no? De poder hacer milagros, pero también de poder cuidarse también de todo mal. Muchas gracias, Pablo. Y es muy interesante lo que compartes de sí estar atento por hacer el bien, pero también cuidarse. Entonces ahí ya tenemos dos cosas. La primera era que él estaba atento a las necesidades de las personas. Luego, segundo, que él sí quería hacer milagros, pero también él se cuidaba a sí mismo. Y en la parte que leímos, estábamos leyendo con Milka y Christian, pues a mí me llamó la atención la primera parte que dijo, y saliendo Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco y pues me gusta la atención que él tenía. No solo él caminaba y ya, sino que al caminar o al actuar, él se fijaba en diferentes lugares, entonces él estaba atento y nosotros también podemos seguir estos modelos, ¿no? Como ver las necesidades o estar al tanto de las necesidades de los demás, cuidarnos a nosotros mismos, pero también estar atentos a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Muchas gracias por compartir. Pues aquí podemos ver la forma en la que Jesucristo respondió ante ciertas situaciones, como Pablo contaba. También él se retiró del lugar, ¿no?, en el que estaba. Entonces, a veces hay diferentes cosas que podemos hacer de acuerdo a lo que el Espíritu nos diga. Pero la pregunta para ustedes, y tal vez me gustaría escuchar a Cristian, ¿qué creen que Jesús habría querido que aprendamos de esas palabras o acciones? O en base a todo lo que hemos escuchado, en sí, ¿qué es lo que Jesucristo quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida? ¿Cuál sería tu opinión, Cristian? Si quieres, puedes escribirlo o también prender tu micrófono. Mientras tanto, me gustaría compartir a mí, pues creo que Jesucristo, con el actuar, con su forma de actuar, quería que nosotros pudiéramos tratar de hacer lo mismo y emularlo a él, porque él siempre nos enseñó a través del ejemplo. Entonces, no solo dijo como actúen lo mejor que puedan, sino que él nos mostró la forma de poderlo hacer. Y eso me llama mucho la atención porque si él pudo hacerlo como un ser mortal en ese tiempo, también nosotros podemos hacerlo y tenemos esa esperanza de que en algún momento podemos lograrlo y llegar a ser aún más como Jesucristo y responder como Él lo hizo. Entonces, vamos a leer una de las escrituras que va a ser la primera, Mateo 5, del 9 al 12, que nos habla de cómo responder ante la persecución. Entonces, Mateo 5, del 9 al 12. Y si me puede ayudar, por favor,
Carla, si está ahí. Sí, Ya. Entonces, Mateo 5 del 9 al 12 y pensar sobre cómo responder ante ciertas situaciones, pero también en las bendiciones que esto nos puede traer. ya, del 9 al 12, ¿no? Sí, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. gracias, Carla. Entonces, ¿qué te hace pensar estos versículos sobre cómo responder, pero también en las bendiciones al mismo tiempo que podemos obtener? Mm, a ver, me hace pensar en la primera parte, ¿no? En algunos versículos que estaba leyendo, entonces habla de pacificador, de ser como pacientes, a pesar de que puede haber diferentes causas, ¿no? Y yo pienso que Jesucristo, él sabía ah, que las personas que iban a seguirle a él iban a ser perseguidos, porque de no ser así, él no lo hubiera mencionado. Y, pero al saber de esto, em, no solamente en ese tiempo, sino para otros futuros años, ¿no? Como los que estamos viviendo ahora o más adelante, que otras personas también van a llegar a pasar. Entonces también en el último versículo les da la esperanza de que a pesar de que seamos perseguidos o diferentes cosas, ¿no? Entonces nos dice que nos gocemos y nos alegremos, ¿no? Entonces no son palabras muy vacías, por así decirlo, sino que son de mucha fuerza, mucha fortaleza que Él nos manda para que nosotros podamos seguir continuando y podamos seguir el Evangelio, ¿no? Entonces, después menciona que al final, pues nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Y pienso que eso es algo muy... Galardón me imagino que es, no sé cuán grande es, pero cuando estemos allá, al lado de nuestro Padre Celestial, realmente va a valer la pena todo lo que tal vez hayamos. Sí, muchas gracias, Carla. Y es verdad, pues va a valer la pena. Me hacía recordar lo que comentaba Milka al principio, valdrá la pena y nos invita a gozarnos y alegrarnos. Y, y nos dice, bienaventurados, si somos pacificadores, si tenemos que soportar ciertas situaciones, porque vamos a tener un premio y todo valdrá la pena. Y pues siempre podemos recordar esas partes, ¿está bien? Vamos a leer para concluir la parte de la lección 11 estas dos citas y una escritura. Entonces, yo voy a leer para ustedes y dice, defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo, debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicación relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia.
Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. Y también tenemos esta escritura, que, bueno, era lo que acabamos de leer, de bienaventurados, y que vamos a tener un galardón. Pues sé sin duda que, bueno, todo lo que hemos visto habla sobre que debemos ser pacientes, tener amor por los demás y cómo debemos reaccionar. Y todo eso me hace pensar en una historia que la semana pasada que mi hermana me contó y me dijo que escuchó en la clase de mujeres jóvenes. Pues me hizo reflexionar mucho y quiero compartirla con ustedes, pues en esta historia habla de dos perritos. Estos dos perritos visitaron una habitación, la misma habitación, pero ambos tuvieron experiencias diferentes. Entonces dice que el primer perrito entró a esta habitación y no conocía a nadie, pero al entrar vio a diferentes perritos, vio muchos perritos, mejor dicho, y todos ellos le veían con mucha amabilidad y todos estaban felices y se sentía esa fraternidad al poder estar en ese lugar. Y él se sintió tan bien al tener esa reacción de los demás perritos que dijo, cada semana voy a volver aquí porque me hace sentir tan bien, me hace sentir que soy amado. Y pues él decidió que cada semana volvería al lugar para tener ese sentimiento. Pero resulta que el otro perrito que visitó el mismo lugar, pues entró y sintió que los perritos le veían con desagrado, que no estaban felices y él sintió una desaprobación, sintió que no le querían y pues empezó a gruñir y todos empezaron a gruñir. Entonces él dijo, nunca más voy a volver a este lugar porque me hicieron sentir mal y no me siento amado y no quiero volver más a este lugar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ambos perritos entraron al mismo lugar, pero uno fue recibido bien y el otro no. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué uno sí y uno no? Pues resulta que esta habitación era una habitación de espejos. Entonces el primer perrito entró y recibió lo que él dio. Él dio amor, él estaba feliz y recibió ese amor. Mientras que el segundo perrito entró y no dio amor y no recibió lo mismo. Y eso me hizo pensar esta historia, ¿no? En cuán bien yo estoy actuando y qué es lo que realmente hago cuando voy a un lugar o cuando me relaciono con las demás personas. Y puede que a veces simplemente lleguemos a un lugar y alguien nos gruña, ¿no? En un sentido. Y lo que debemos hacer es mostrar ese amor y no aumentar la ira, sino debemos mostrar amor y tratar de nosotros dar el mejor amor cuando lleguemos a un lugar. Entonces, sé que si hacemos eso vamos a tener experiencias muy significativas. Y eso también me lleva a otra historia que pasó hace tiempo, ¿no? Yo recuerdo que estaba defendiendo mi punto de vista ante un tema y estaba con una persona y yo le decía, yo sé que esto es así y esto es así, y en un punto ninguno de los dos se estaba nutriendo porque la verdad, sinceramente, yo quería tener la razón en ese punto y me ponía a pensar y decía, si me dice esto, yo voy a responder con esto. Y tenía todo en mi mente planeado, ¿no? Y sentía así un ambiente un poco pesado porque ya no era tan ameno. Entonces, solo recuerdo que él en un punto me dijo, está bien, y yo te quiero. Y recuerdo que al oír esas palabras, todo mi enojo se desvaneció. Y no tenía con qué responder. Y no podía responder ante esa declaración. Y me enseñó mucho. Y le agradecí, le dije muchas gracias.
porque yo pensé que teníamos que hacer más cosas para resolver esta situación, pero no. Simplemente una palabra poderosa, en mi opinión, pudo destruir todo ese mal momento y, y hubo amor, invadió el amor. Y eso me enseñó que a veces no siempre tenemos que tener todas las verdades, obtener todo el conocimiento. A veces el actuar y responder ante situaciones con afecto va a hacer que todo lo malo se desvanezca. A veces vamos a tener que ceder ante ciertas cosas. Bueno, nunca evadir, no estoy diciendo que no cumplamos nuestras creencias y eso, pero a veces simplemente tendremos que mostrar nuestro máximo amor ante estas situaciones y sé que si lo hacemos, todo lo malo va a desvanecer. A veces expresar esos sentimientos de amor o por qué apreciamos a esa persona o por qué deberíamos apreciar a esa persona va a hacer que ese momento se torne completamente distinto al que estábamos viviendo. Y bueno, yo sé estas cosas y sé que podemos hacerlo. Tal vez a veces va a ser difícil, pero si respiramos, sentimos que va a valer la pena y sentimos que vamos a ser defensores de nuestro Salvador, pues todas esas situaciones se van a volver más significativas y nos van a elevar tanto a nosotros como a todos los que nos rodean. Entonces, ahora me gustaría compartir con ustedes un video de cómo podemos seguir más el ejemplo del Salvador con nuestra respuesta. Y esto va a fortalecer todo lo que hemos aprendido acerca de cómo podemos reaccionar. Entonces vamos a escuchar este video. Hermana, no podemos escuchar. Mm, Gracias, Débora. Entonces voy a volverlo a compartir. Si existe un elemento común en la mayoría de los problemas del mundo, este es el enojo. La violencia, el maltrato y el mismo odio nacen de las ardientes cenizas del enojo. Todos hemos visto cómo este daña relaciones y destruye el amor y la confianza. Lo que es más, los estudios médicos revelan que el enojo nos puede privar del sueño, hacernos comer más de la cuenta y causar daños en el corazón. Por cierto, que nada bueno resulta de la ira. Pero hay algo que podemos hacer al respecto. Con todo lo que en la vida parece estar fuera de nuestro control, el enojo no tiene por qué estarlo. Podemos empezar por evitar juzgar antes de tiempo. En vez de dar por sentado que alguien trató de ofendernos, podemos más bien considerar que sus motivos fueron inocentes. A menudo nos enojamos a causa de ofensas sin intención. El ceño fruncido, el comentario desconsiderado o el desaire tal vez no hayan sido cosas premeditadas. Si bien es cierto que a veces hay personas que nos ofenden a propósito, la gente que es madura no permite que tal irritación interfiera con otros aspectos más importantes de su vida. Esas personas entienden que siempre nos vamos a encontrar con una cierta cuota de injusticia y crueldad, pero nunca permiten que los desconsiderados interfieran con su felicidad. Es cierto que la vida puede ser exasperante, pero si dejamos que la ira determine nuestras acciones, habremos perdido el control propio y la libertad personal. Como declaró Ralph Waldo Emerson, por cada minuto que damos cabida al enojo, desperdiciamos 60 segundos de tranquilidad. Entonces, cuando se acumula la ira,
en vez de permitir que nos afecte aquello que no podemos controlar, respiremos hondo o contemos hasta 100. Al reemplazar la ira con paz, la hostilidad con comprensión y el odio con amor y compasión, aunque sea de un modo pequeño, contribuiremos a que el mundo sea mejor. Listo. Entonces, este video me ayudó mucho a meditar, en especial en cómo reaccionamos. Y ya vimos, ¿no? Durante todo el tema sobre cómo nosotros podemos ser como Jesucristo ante situaciones. Pero es verdad, nosotros podemos hacer pequeños cambios y de esa forma vamos a cambiar el mundo. A veces pensamos que cambiar el mundo es hacer cosas enormes, pero no. A veces cambiar el mundo empieza por hacer cosas sencillas y pequeñas a diario. Y les invito a tomar la determinación de tener la decisión de ser desde ahora más felices y tener esa valentía y cortesía al responder, porque no podemos orar porque no se nos presenten estas pruebas, porque sin duda todas estas pruebas o situaciones que van a probarnos nos ayudan a progresar y a tener ese autocontrol y mejorar. Entonces sé que si nosotros oramos para que el Señor nos dé su espíritu ante estas situaciones, Él nos los dará. Y sé que es importante que pasemos todas esas situaciones. Pasemos por un momento en que alguien nos provoque tal vez al enojo o en que alguien ataque las verdades que nosotros creemos. Es importante vivir y pasar por estas situaciones, pero todas ellas se darán para nuestro propio bien. Pero ¿dónde veremos nuestro progreso? En la forma en la que nosotros reaccionamos y respondemos. Y sé que si lo vivimos y lo hacemos así y oramos por el Espíritu, todas esas situaciones van a ser significativas y las vamos a llegar a amar. Vamos a llegar a tener esa gratitud por haber pasado esos momentos, porque aprendimos más sobre nosotros mismos y también sobre nuestro Salvador. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles de este tema y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que le gustaría aportar o algún comentario. Algo que me gustó del último video que mostró fue sobre el enojo, y siempre aprendí que a veces cuando tenemos alguna situación y tenemos que tomar alguna decisión y estamos enojados, realmente no va a ser una buena decisión, ¿no? Entonces, también me gustó una parte del video que mencionó que en ese instante que estamos enojados, creo que era como estamos perdiendo unos minutos o segundos de estar haciendo algo mucho, ¿no? O tal vez tener paz. Realmente el enojo y todo lo que pueda relacionarse a ello nunca nos va a traer paz a nosotros mismos. Nos vamos a sentir incómodos, molestos con nosotros mismos, ¿no? Incluso en lo que ahora estamos, esta semana, por anterior creo, tocó del Ven Sígueme, sobre el perdón y José, ¿no? Tal vez si él hubiera estado molesto todos esos años y cuando les vio a sus hermanos hubiera estado enojado y nunca les hubiera perdonado, yo pienso que él tampoco hubiera sentido paz en su corazón, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Carla. Y gracias por resaltar el ejemplo de José y también sobre esa frase que compartía, que me llamó la atención también, sobre
si nosotros entramos en un minuto de enojo, perdemos 60 segundos de tranquilidad o paz. Entonces, pueden recordar eso cuando tengan que pasar por estas situaciones. O también a José. No, ¿cuánto voy a perder de paz si entro en este enojo? Entonces, sé que al meditar eso nos va a ayudar a dejar nuestro enojo de un lado y poder continuar y tener esa paz. Muchas gracias, Carla, por compartirlo. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre los milagros que Jesucristo hizo. Pero más que todo lo que esta clase o esta lección quiere enfocar es que Jesucristo hizo una infinidad de milagros, como bienes que vimos al inicio, ¿no? Él sanó a los enfermos, él calmó el mar, levantó a los muertos, expulsó a los espíritus malignos, convirtió almas y entre los más grandes, como mencionaban, sufrió y murió por nuestros pecados. Entonces, si no me equivoco, sí, Bismarck compartió eso, la expiación, uno de los bienes más grandes que hizo Jesucristo y es uno de los milagros más grandes que él hizo, porque él murió por nosotros y nos dio esa oportunidad de volver con nuestro Padre Celestial y eso es un gran milagro. Entonces, él hizo una infinidad de milagros, pero vamos a ver qué es milagro. Y si me puede ayudar, por favor, Pablo, a leer lo que significa milagros acá. Ok. Los milagros son acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios. Representan un elemento importante de la obra de Jesucristo e incluyen las sanidades, la restauración de la vida a los muertos y la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Es necesario tener fe para que estos se manifiesten. Muchas gracias, Pablo. Entonces, nos habla que los milagros son acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios. Pero algo que me llama la atención de esta definición que está en el manual es esta parte. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo y que es necesario tener fe para que estos se manifiesten. Pues aquí para mí hay algo muy importante, perdón por rayar el chueco. Pues los milagros son parte del Evangelio de Jesucristo y nosotros vivimos el Evangelio de Jesucristo. Entonces sí se van a dar los milagros en nuestra vida, pero para que nosotros tengamos y veamos esos milagros o presenciemos, necesitamos tener fe. Fe para poder presenciar o vivir esos milagros, porque son parte del Evangelio. Es como, por ejemplo, el bautismo es parte del Evangelio. Entonces, sí, nosotros podemos tener la certeza que los milagros sí existen en este tiempo y sí van a darse, pero ¿cuán lejos estamos de los milagros? Pues estamos en ese trecho de la fe. De acuerdo a nuestra fe, se van a dar los milagros. Entonces, es importante recordar esa verdad. Y acá tenemos algunos milagros que Jesucristo hizo, como por ejemplo cuando Él fue donde un hombre leproso y lo curó. Tenemos milagros cuando calmó el mar, por ejemplo. También tenemos milagros como cuando la mujer o la mujer con flujo de sangre, por ejemplo, le pidió que le sanara. Tenemos milagros como este de la viuda de Naín y un sinfín de milagros que ocurrieron que él llevó a cabo, como curar, sacar a los demonios, dar vista a los que no podían ver. Hubieron muchos milagros que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra, pero la invitación de esta lección es que podamos meditar en cómo nosotros podemos recibir esos milagros. Y es importante pensar que sí se van a dar los milagros en nuestras vidas y en este tiempo. Acá hay una escritura en Hechos 10:38 que habla sobre
un milagro. Y dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá nos habla de que él sanó a los que estaban oprimidos por el diablo. Pues ese es uno de los grandes milagros que él aún puede hacer en esta vida. Él hizo milagros con los problemas físicos de algunas personas, por ejemplo, y la sanación como caricia espiritual que Jesús ofreció a quienes estaban oprimidos por el pecado. La sanación física fue parte importante del ministerio del Salvador. Sus efectos fueron temporales. La bendición de la sanación espiritual fue y es eterna. Hay muchos milagros que se dieron, pero fueron temporales. Pero la bendición más grande y el milagro más grande que nosotros tenemos puede ser una sanación espiritual. Y esa sanación espiritual no es temporal, sino es una sanación eterna, una sanación espiritual eterna. Y me encanta mucho pensar en que uno de los milagros más grandes puede ser con nuestro espíritu, que nosotros podemos tener un cambio completo. Si nosotros queremos y deseamos ser nuevas criaturas, pues Dios nos ayudará y hará ese milagro en nuestras vidas. Y hay muchos milagros que se van a efectuar en este tiempo, pero algo muy importante es recordar que también debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, porque esa es la fe. La fe es creer en Él y los milagros se van a dar en función a eso. Entonces, vamos a leer esta cita y una más. Entonces, si por favor me puede ayudar Álvaro, si me puede ayudar leyendo esta cita y la próxima, que serían estos 3 párrafos para terminar, si me puede ayudar Débora, estos 3 y Álvaro, este de acá. La fe es esencial para sanar mediante los poderes del cielo. En el libro de Mormón incluso se enseña que si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. En un memorable discurso sobre la bendición a los enfermos, el presidente Spencer W. Kimball dijo: "A menudo se le resta importancia a la necesidad de la fe. Pareciera que con frecuencia el afligido y la familia dependen enteramente del poder del sacerdocio y del don de sanidad que esperan que tengan los hermanos que lo bendicen, mientras que la responsabilidad mayor la tiene el que recibe la bendición. El elemento más importante es la fe de la persona cuando ésta es consciente y responsable. Tu fe te ha sanado", lo dijo el maestro con tanta frecuencia que casi se convierte en un refrán. Creo que eso está. Sí, muchas gracias, Álvaro. Y Débora, si me puedes ayudar con esta parte. Sí, ok, dice entonces. Al ejercer el poder indudable del sacerdocio de Dios y conforme atesoremos su promesa de que Él escuchará y contestará la oración de fe, siempre debemos recordar que la fe y el poder sanador del sacerdocio no pueden producir un resultado contrario a la voluntad de quien es este sacerdocio. Este principio se enseña en la revelación que ordena que los élderes de la iglesia pongan las manos sobre los enfermos. La promesa del Señor es que el que tuviere fe en mí para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. Del mismo modo, en otra revelación moderna, el Señor declara que cuando uno pide en el Espíritu, es hecho conforme a lo que pide. De todo esto aprendemos que incluso los siervos del Señor, al ejercer su divino poder en una situación en la que haya suficiente fe para ser sanado, no pueden dar una bendición del sacerdocio que cause que una persona sea sanada si esa sanidad no es la voluntad del Señor. Como hijos de Dios, al saber de su gran amor y su conocimiento supremo de lo que es mejor para nuestro bienestar eterno, confiamos en Él. El primer principio del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo, y la fe significa confianza.
Sentí esta confianza en un discurso que dio mi primo en el funeral de un adolescente que había muerto a causa de una enfermedad grave. Pronunció estas palabras que primero me sorprendieron y que después me edificaron. Sé que fue la voluntad del Señor que ella muriera. Tuvo buena atención médica, recibió bendiciones del sacerdocio. Su nombre estaba en la lista de oraciones del templo y fue objeto de cientos de oraciones para que se restableciera su salud. Sé que hay suficiente fe en esa familia para que ella hubiera sido sanada, a menos que fuera la voluntad del Señor llevársela a su hogar en este momento. Sentí esa misma confianza en las palabras del padre de otra joven excepcional, cuya vida fue arrebatada por el cáncer en su adolescencia. Él declaró: "La fe de nuestra familia radica en Jesucristo y no depende de los resultados". Esas enseñanzas me suenan verdaderas. Hacemos todo lo que podemos para que un ser querido sane y después le confiamos al Señor el resultado. Muchas gracias, Débora. Y pues estas palabras me hacen pensar en cómo está nuestra fe. Nuestra fe no debe basarse en los resultados que nosotros queremos. Nuestra fe debe basarse en la voluntad que Jesucristo tiene para nosotros y nuestro Padre Celestial también, porque ellos saben qué es lo mejor para nosotros o para alguien que amamos mucho. Sé que al desarrollar esta fe en ellos va a cambiar muchas cosas, porque si nos centramos en Él, nos centramos en que su voluntad es un camino que no conocemos, pero confiamos en ese camino, pues desarrollaremos milagros en nuestra vida, milagros como el cambio de nosotros mismos o diferentes otros milagros que el Señor nos permitirá presenciar. Sé que existen los milagros hoy en día, sé que nosotros podemos responder de las mejores formas si tenemos la determinación. Sé que Dios nos ama, sé que Él los ama a cada uno de ustedes y conoce sus circunstancias y los va a ayudar y va a proveer lo que ustedes necesiten. Y solo sigan confiando en Él. Vale la pena seguir, sé que vale la pena seguir. Y quiero compartir esta clase y esta lección con ustedes con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. No, muchas gracias, chicos, por estar en la clase. Gracias por haber entrado, por haber estado durante la clase y estar hasta el final. Y bueno, pues entonces vamos a terminar nuestra clase y vamos a darle el tiempo a Pablo para que nos ayude a terminar. Ok, entonces agradecemos a la hermana, a la maestra que nos ha ayudado a poder aprender más acerca de Jesucristo, acerca del amor y de los milagros, que podemos recordarlo. Y pues para terminar, vamos a terminar con una oración. ¿Y será que nos puede ayudar haciéndolo Álvaro Choque, por favor? Ya está bien. Ya, gracias. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por este día que tenemos de vida. Gracias por la clase que hemos tenido y por lo que hemos podido aprender y lo que hemos podido recordar acerca de estos temas que son bien importantes. Te damos gracias por la revelación que nos has dado para poder nosotros fortalecernos y con eso poder también crecer. Y te pedimos que puedas ayudarnos a aplicarlos y que puedas ayudarnos más que todo a que lo podamos recordar siempre para que podamos ayudar a otras personas que lo necesitan. Que puedas bendecir a cada una de las personas que están en esta clase, a la maestra, y que siempre nos puedas dar salud. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos. Entonces, gracias por la oración, Álvaro. Muchísimas gracias.